Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Claudia Santiago y esta vez les voy a estar hablando sobre el uso de las tecnologías para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como ya nosotros sabemos, la enseñanza ha estado caracterizada a lo largo de su historia por la innovación en el ámbito educativo, prácticamente desde la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación a mediados del siglo XX hasta nuestros días. Son muchos los avances en la técnica y a nivel científico que hemos presenciado, y aunque resulte paradójico, la educación, que debería ser el principal baluarte en el fortalecimiento del acceso a dichas tecnologías, muestra mucha resistencia en su incorporación, porque recordemos que el sistema educativo a nivel global aún sigue prevaleciendo en un esquema tradicional de enseñanza, que a pesar de que contamos con muchos avances tecnológicos o hay ciertos recursos de tipo educativo basados en las nuevas tecnologías, aún así mucha gente permanece educando a la usanza tradicional, es decir, sin aprovechar las ventajas comparativas que la tecnología nos brindan en la actualidad. Y ese hecho quedó de manifiesto con la llegada de la COVID-19, donde a pesar de que contábamos con múltiples herramientas en el ámbito tecnológico y acceso a la Internet, sin embargo, se demostró mucha resistencia al cambio y que no había en muchos países la posibilidad de acceder a la enseñanza remota, a la enseñanza virtual, y esos son uno de los sucesos en los que uno se queda pensando si esa incorporación de la tecnología se ha dado de manera generalizada. En este sentido, sigamos con la presentación. El objetivo general de esta presentación es precisamente dar a conocer la importancia del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto al contenido, vamos a desarrollar básicamente qué son las TIC, el impacto de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, hablar un poco sobre las brechas tecnológicas y la falta de alfabetización tecnológica o suficiente conocimiento acerca de esas tecnologías, y un punto muy importante que son las ventajas y las desventajas que ofrece el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Rápidamente vamos a hablar un poquito acerca de las tecnologías de la información y la comunicación. Como es sabido, pues este es un tema, si se quiere, bastante complejo, porque sabemos que los adelantos en la tecnología o los avances tecnológicos vienen dándose desde la más remota antigüedad, cuando las antiguas civilizaciones, como decir los mesopotámicos o los residentes del antiguo Egipto, inventaron la escritura. Pudiéramos hablar también de la invención de la imprenta en el siglo XV o de la invención de el periódico, la radio y todos esos recursos tecnológicos que han hecho que el ser humano tenga mayores facilidades para comunicarse. En cuanto ya a las tecnologías de la información y la comunicación, podemos hablar de una serie de recursos tecnológicos que desde el año 50 y sobre todo con la invención de la PC, el ordenador personal, a partir del
de 1980 y la llegada del Internet en la década de los 90 han hecho que los cambios en la manera de ver el mundo varíen grandemente, como lo explicaba el francés Jeremy Bolton. Decía que estamos en una época de la hipertrofia informativa, es decir, donde el conocimiento se multiplica en breve tiempo, y eso podemos apreciarlo más con la llegada de la Internet, y sobre todo ahorita con esa gran cantidad de construcción de conocimiento que están dando las inteligencias artificiales generativas. Es decir, que el mundo va cambiando rápidamente, y eso da a pensar y da muchos vacíos también, y que tenemos que tener las herramientas para adaptarnos a esos cambios y a la transformación del mundo. Y en este sentido, generalmente sobre las TIC podemos hablar de los recursos tecnológicos, de los dispositivos, llámense PC personal, también dispositivos electrónicos, teléfonos inteligentes y todos aquellos dispositivos que nos hacen estar conectados permanentemente a través de las redes sociales. Si nosotros vamos en cuanto al manejo de la virtualidad, no podemos hablar de los mismos recursos o herramientas que se contaban hace 20 años con los que disponemos hoy día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo acceso a esos recursos y a esas tecnologías, y por eso se generan ciertas brechas. En cuanto a las TIC, tenemos que tener esa posibilidad de interconexión, es decir, a través de los distintos canales o podernos conectar a Internet, tener esa estabilidad de conexión para poder gozar de las bondades de esas tecnologías de la información. A diferencia del mundo analógico, en la actualidad podemos digitalizar recursos pedagógicos y ciertos materiales proclives a almacenarse, no solo en nuestros dispositivos electrónicos, llámese computadora personal, llámese teléfono celular o móvil, sino también pueden almacenarse en la actualidad en la nube, por decir en Google Drive, en OneDrive y todos esos sistemas de almacenamiento con los cuales podemos contar en la actualidad. Prácticamente después de la llegada de redes sociales como Facebook en el 2006, hasta ahora existen muchas redes o plataformas que pueden ser aprovechadas en el ámbito educativo, o sea que no solo sirven como redes sociales para informar, sino también pueden subirse allí recursos de tipo educativo. Pudiéramos hablar de redes como YouTube, que son las más famosas, Telegram, la misma WhatsApp, que es una plataforma de mensajería instantánea, o redes como Twitter, Instagram y TikTok pueden ser utilizados con fines educativos, no solamente con la posibilidad de informar. Y ahora bien, con la llegada de la inteligencia artificial, sobre todo desde el año 2023, con el arribo del ChatGPT y una cantidad de inteligencias artificiales de tipo generativo, pues pudiera tratarse de la creación de recursos y también de una sobreabundancia informativa, de la cual hablaba Jeremy Bolton, que lo traté en láminas pasadas. Bueno, en cuanto a la enseñanza virtual, como ya les dije, pues la cantidad de recursos depende de la disponibilidad tanto de una buena conexión, de contar con los equipos adecuados, y también de el acceso al servicio eléctrico
y a un plan de datos adecuados. Ese tipo de enseñanza se puede plantear de manera virtual, es decir, a través de las distintas plataformas como Google, Moodle y todos esos sistemas de aula abierta que existen en la actualidad, poder plantear la realización de cualquier curso, capacitación o charla de enseñanza. También esa enseñanza se puede dividir: enseñanza remota a través de los distintos canales como Google Meet, como Zoom, como Teams de Microsoft, para poder tener conexiones directas. Puede también darse la finalidad de que se puedan mostrar de manera semipresencial, es decir, combinar recursos de la presencialidad con algunas plataformas, y ese tipo de conexión entre facilitador y sus educandos puede darse de manera sincrónica o asincrónica. Sincrónica, conectarse de manera remota en tiempo real a través de las distintas plataformas que existen para tal fin, y asincrónica, pudiendo grabar materiales audiovisuales o podcast que nos permitan transmitir una información a través de sus distintos recursos, valiéndonos también de esas plataformas educativas. Continuamos aquí en lo que era esa hoja de ruta inicial que yo llevaba para transmitir esta información. Hablamos sobre las brechas tecnológicas que existen, es decir, que no todas las personas tienen acceso a esos recursos, a dispositivos electrónicos, a servicio eléctrico o a una conexión de internet de calidad. Esto quiere decir que los países del mundo en desarrollo pueden tener mayor ejecución de estas políticas de las tecnologías de la información para poder facilitar el proceso de enseñanza. No es lo mismo la conexión que puede darse en países como Estonia, países del primer mundo como Alemania o países escandinavos, que la que pudiéramos tener en las naciones más empobrecidas de Latinoamérica o del África subsahariana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de carreras, sobre todo en Venezuela, no contaban con un diseño instruccional para ser dictadas a través de la virtualidad. Y sin embargo, con la llegada de la COVID-19 nos tocó introducirnos de manera abrupta a ese uso de las nuevas tecnologías. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que tener esa facilidad de adentrarnos a los cambios. Entonces hay que tener en cuenta que si no se tiene la suficiente alfabetización tecnológica, es decir, si no se conocen las distintas herramientas formativas para el uso de esas nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza, será muy difícil poder apropiarnos de manera positiva de esos recursos, y esto viene una resistencia al cambio que se da por estar precisamente en esa zona de confort o por simplemente no querer acceder a esas capacitaciones o no poder. Y estos son factores que obstaculizan el uso de esas tecnologías, y por tanto tenemos que tener en cuenta que el proceso de formación académica, no solamente en el área de los conocimientos, sino en los recursos pedagógicos, tiene que incluir obligatoriamente a las tecnologías de la información y la comunicación. Ya siguiendo aquí, pues como íbamos hablando en láminas precedentes, que ese tipo de enseñanza remota que se puede dar en tiempo real, que existen distintas plataformas educativas, las más famosas utilizadas en la actualidad pudieran ser la plataforma Moodle o una de muy fácil utilización como es el Google Classroom. Y bueno, ciertas universidades tienen sus propias plataformas, sus propios materiales para poder
ingresar en el mundo de la virtualidad. Y esto hace pensar que el mundo está cambiando. Igual esa enseñanza remota cuenta con recursos, como dije anteriormente, por ejemplo, Google Meet o Zoom, que facilitan la conexión en tiempo real, y no solamente en el área educativa, sino para tener reuniones de alto nivel a nivel empresarial o conexiones remotas con fines educativos, y esto hay que tomarlo muy en cuenta también. Igualmente, aquí está en esta lámina que es algo que hay que tener en cuenta, que son como son las ventajas y desventajas en el uso de estas tecnologías de la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como no todo lo que brilla es oro, pues vamos a empezar por las desventajas. Se generan distracciones, es decir, una persona puede estar una gran cantidad de tiempo en las redes sociales y distraerse mucho del proceso educativo, acceso a informaciones de baja calidad como las noticias falsas que pululan en las redes, eso de lo que hablábamos, la desigualdad y la exclusión, es decir, las personas que no cuentan con los suficientes recursos no pueden acceder a una enseñanza de calidad, riesgo a ciberataques, es decir, cuando nos conectamos a la red estamos expuestos a una cantidad de peligros. Y una situación que preocupa mucho a los padres en general, es esa exposición a contenidos inapropiados. O sea, en la red pueden pulular ingentes cantidades de información negativa o lo que se da en esa red oscura que se llama. Y también los adolescentes o las personas pueden aislarse por estar gran cantidad de tiempo sumergidos en el mundo de las redes sociales. Y sobre las ventajas, como hemos dicho hasta ahora, acceso a diversas fuentes de información, comunicación en tiempo real, interconectividad, es decir, que podemos formar comunidades de aprendizaje y participar de manera remota con otros expertos en las diferentes áreas del conocimiento, democratización del acceso a las redes, universalización del uso de las mismas, facilidad de comunicarse, que está ampliamente comprobado por las razones expuestas con anterioridad, y se pueden contar con competencias que permiten mejores proyecciones para el empleo, es decir, una persona que sepa utilizar las TIC correctamente puede tener una herramienta no solo de aprendizaje, sino de mostrar su trabajo a los distintos empleadores a nivel global. Entonces todo depende de su uso. Las tecnologías no son buenas, tampoco son malas, y su uso es el que da precisamente la utilidad o desventaja del uso de estas tecnologías. Consideraciones finales. Este es un tema muy importante que los educadores no debemos dejar de lado, por más que haya resistencia al cambio o que mucha gente no precise del uso de estas tecnologías o no lo considere necesario. Las TIC llegaron para quedarse, cada vez están más presentes en nuestra cotidianidad y están transformando no solamente nuestra forma de ver el mundo, sino la educación en su conjunto. Aquí están algunas referencias utilizadas para hacer esta presentación y mi usuario de correo, claudisantiago67@gmail.com, por si se les genera alguna duda. Gracias por su atención y espero seguir transmitiendo información a través de este canal.